Por lo tanto, Pedro Castillo no ha sido vacado por el Congreso. Pedro Castillo en este momento sigue teniendo la calidad de presidente de la República. Está secuestrado, es verdad, es una situación de fuerza. El ex primer ministro Aníbal Torres aseguró que Pedro Castillo sigue siendo el presidente, porque no ha sido vacado por el nido de ratas del Congreso de manera correcta y ahora está secuestrado en prisión. Además, reveló que cuando estuvieron en la prefectura con la presencia de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y otras autoridades del Ministerio Público, los documentos que se firmaron fue el de la lectura de los derechos de Pedro Castillo. Esto porque él no pudo decirle que no la firme, porque eso habría empeorado su situación, más aún cuando sabía que el maestro Chotano estaba siendo amenazado de muerte desde hace tiempo. Tampoco pude decirle que no firmara el documento del registro personal que le hicieron, porque de lo contrario lo habría enfrentado con sus enemigos, esos que lo perseguían desde hace mucho tiempo. Y es que cuando los detuvieron a ambos, solo sabían que se estaba dando un golpe de estado en contra del maestro Chotano. No podían ni siquiera hablar entre ellos porque siempre había un policía, así que solo trató de tranquilizarlo. A continuación te mostramos el video. Por lo tanto, Pedro Castillo no ha sido vacado por el Congreso. Pedro Castillo en este momento sigue teniendo la calidad de presidente de la República. Está secuestrado, es verdad, es una situación de fuerza, es esto verdad. Cuando estuvimos allí en la prefectura, ¿no? Con la presencia de la fiscal de la Nación y otras autoridades del Ministerio Público, los documentos que se firmaron fueron el de la lectura de sus derechos, o sea, qué derechos tenía. ¿Podía yo decirle que no firme ese documento y enfrentarlo y empeorar su situación a una persona, ¿no? Que se encuentra amenazada de muerte desde hace tiempo? Ese documento se tuvo que suscribir. Además, hubo otro documento en el cual se le hace el registro personal, el registro personal. Yo podía no decirle, no firme ese documento sobre el registro personal, sobre lo que están encontrando dentro de sus vestiduras y enfrentarlo más todavía con los opresores. No podía hacer eso porque yo estaba actuando como abogado. Cualquier otra persona, por supuesto, hablan no sin tener conocimiento de eso. Pero yo no podía enfrentar a Pedro Castillo con sus enemigos porque ellos lo persiguen no desde hace tiempo. Cuando le leen los derechos al presidente Pedro Castillo Terrones, él tenía la investidura de presidente y por lo tanto él no era un ciudadano común y corriente. Entonces, no debieron de haberlo detenido. A ver, a ver, mire, Pedro Castillo y yo que lo acompañaba, estuvimos allí en un lugar encerrado. No sabíamos lo que estaba ocurriendo al exterior. No teníamos conocimiento de lo que está haciendo el Congreso de la República. Si lo había vacado ya, no lo había vacado ya. Teníamos el pleno conocimiento de que Pedro Castillo en ese momento estaba siendo secuestrado. Había un golpe de Estado, estaba bajo la fuerza. ¿Qué hubiésemos hecho? Pregunto a todos los que dicen barbaridad y media sin conocer. ¿Qué hubiésemos hecho? ¿Hubiésemos salido corriendo de allí? ¿Era posible hacer eso? Estábamos frente a un acto de fuerza. Esa era la realidad. Prácticamente no podíamos hablar. Yo y Pedro siempre se acercaba un policía allí a escuchar a ver qué cosa decimos. No, yo lo que hacía era tranquilizarlo para que no se ponga más nervioso con relación a su familia, porque lo que temía es que pueden matar a su familia y se preocupaba mucho por su hijita menor, ¿no? Eso es lo que pasó. Después de unas horas llega la fiscal, le toman su declaración, le hacen el registro personal, ¿no? Se sienta el acta del registro personal, le leen sus derechos, los derechos están contenidos en la ley, están contenidos allí, lo que hacen ellos es hacer eso, por ejemplo, decirle que puede guardar silencio, que puede designar un abogado, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que se hace. Son documentos que no se podía negar a firmar porque eran hechos reales. Ustedes se sentían entonces retenidos, porque nadie lo podía visitar, ver cómo estaba su situación de salud en esos momentos. Pero esa era la realidad. En ese momento, esa era la realidad, era una situación de fuerza. Pedro Castillo había leído el discurso, ¿no? Y luego vino todos estos hechos. Pedro Castillo, ya después me entero lo que ha hecho el Congreso, la barbaridad que ha hecho el Congreso, la destitución de Pedro Castillo violando la Constitución y su propio reglamento. Por lo tanto, Pedro Castillo no ha sido vacado por el Congreso. Pedro Castillo en este momento sigue teniendo la calidad de presidente de la República. Está secuestrado, es verdad, es una situación de fuerza, es esto verdad. Pero ese hecho del Congreso, que es un delito manifiesto, que es un delito que está probado ya, que está probado, está demostrado hasta la saciedad, no es que se trata de indicios ni nada de eso, sino pruebas. El Congreso dice, sí, lo vaqué sin aplicar el artículo 89A del reglamento. O sea, lo hice prepotentemente, actué como cualquier criminal. Y entonces, lo poco le falta decir que comete delito, que cometió delito, pero el que tiene que decir que cometió delito es el Ministerio Público y el Poder Judicial, que hasta este momento no están haciendo nada. Pedro Castillo, de acuerdo a ley, no podría estar preso ni un segundo, pero la realidad es esta. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Aníbal Torres? ¿Crees que Pedro Castillo sigue siendo el presidente porque su destitución fue ilegal? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.